Sean cordialmente bienvenidos a una emisión más de Diálogos Pedagógicos. Nos encontramos el día de hoy con la doctora Heréndira Viveros Ballesteros. Ella es doctora en educación y desempeña actividades en la Secretaría de Educación Pública en México. Le damos la más cordial bienvenida y nos gustaría que platicáramos un poco sobre cuál ha sido el mayor reto para el desempeño de tus actividades, perdón. Pues agradezco la invitación, les saludo y pues en realidad los retos no tienen que ver con la cuestión meramente de la investigación, sino justamente del desconocimiento y pues digamos la ausencia de la identificación de la población de estudio, que se trata en mi caso de la población de estudiantes, de niños, niñas, adolescentes y jóvenes con altas capacidades. En México, pues no hay una idea ni una experiencia muy importante para la atención a esta población y pues es una de las poblaciones que están invisibles todavía, a las cuales pues no se les ha podido garantizar el derecho a la educación cabalmente de acuerdo a sus pues necesidades, características, y ese es un reto porque cuando empiezo la investigación desde la realidad de la educación, en mi caso de educación básica, me encuentro con pues un gran desconocimiento por parte de todos los actores, empezando los docentes, los directivos, las familias, acerca de las características y necesidades de esta población. Pero lo más preocupante desde mi punto de vista y lo que sí me ha representado un reto mayor, pues son las autoridades. No todas las autoridades educativas, porque al final de cuentas en cierto nivel de autoridad hay como cierta conocimiento, cierta, digamos, intención de atender a la población. Sin embargo, en la nivel de autoridad a la cual le correspondería la atención de manera directa, pues hay muchísimas todavía prejuicios o digamos como falta de información, se acogen mucho a los mitos que se tienen sobre esta población. Se piensa que el tener un modelo inclusivo pues ya garantiza, y decir en la teoría, en el discurso, que existe inclusión, pues eso da de manera natural. Y en realidad en México, desde las escuelas formadoras de docentes, que es una parte que está en proceso, en mi caso, de profundizar en el conocimiento, en la investigación, de esta parte de la formación, incluso de los especialistas a los que podría corresponderles desde la educación especial, pues no hay una formación desde la normal. Y en el caso, por ejemplo, de algunos niveles educativos, por ejemplo, en secundaria, bachillerato, la población de docentes realmente no tiene una formación en su gran mayoría docente, pero además, pues menos conoce esta necesidad educativa que requiere especialización, que requiere, pues, conocer incluso las características para poder identificarla, poder considerar estas características y poder enriquecer, potenciar y dar la atención adecuada. Entonces, en general pienso que es este desconocimiento y esta falta de visibilidad pues, de esta población la que nos lleva, como en muchos casos, a que no se les atienda y que se vulneren sus derechos. Parecería una situación pues más discursiva, pero no. O sea, en la realidad hay jóvenes, hay niños y desde el preescolar, pequeñitos que han sido excluidos de la educación, y es lamentable que eso suceda y ni siquiera hemos podido ver por qué razón. Y en muchos casos estos niños excluidos pues obedecen a una condición de, pues de pertenecer a este grupo de alumnos o de jóvenes o de niños con altas capacidades. Sí, te escuchaba y empezaba a meditar o reflexionar sobre precisamente la vulnerabilidad de este sector. Siempre hablamos de sectores con, con necesidades especiales, pero cuando decimos esto nos trae a la mente cierto grupo de personas, ¿no?
Y no identificamos o incluso los nulificamos totalmente a los que tienen altas capacidades o que tienen talentos, ¿no? Para poder que sean desarrollados por el sistema educativo. Y efectivamente, no hay ni mucha estructura o son pocos los centros que tienen la estructura con las condiciones necesarias para potenciar a esta población, que yo sí considero que está en vulnerabilidad porque no se le da la posibilidad de explotar todo su talento, ¿no? Y con relación a eso, la legislación que dice, en lo que has investigado, ¿qué nos puedes aportar en términos de la parte normativa? Sí, pues es un punto de la investigación que lo consideré relevante, toda vez que a partir de ahí uno, o bueno, no uno, sino la población podría pues demandar un servicio educativo pertinente. Y en ese sentido, pues hay una norma fuerte, digamos, desde el artículo 3 de la Constitución, ¿verdad? Pero se menciona a la población de altas aptitudes sobresalientes, no altas capacidades en México. La nomenclatura pues nos lleva a aptitudes sobresalientes y talentos específicos. Y en ese sentido, al igual que la población con algún tipo de discapacidad o condición, está pues mencionada en el artículo 3 en la Ley General de Educación como aquella población que deba ser atendida de acuerdo a sus características y necesidades. Sin embargo, en la realidad, lo que nosotros vemos es que está invisible. Sí es cierto que existe en la norma, pero no ha habido todavía el nivel de identificación para luego poder otorgar esa educación diferenciada. Entonces, pues, a diferencia de la población que tiene alguna barrera, alguna discapacidad, que es visible, ¿no? No toda es identificada, pero sí puede ser atendida dentro del aula regular, como le llaman aquí en México, como en centros de atención múltiple, que son centros especializados, en donde se atienden esas pues, discapacidades o en el aula regular las barreras y se van pues, solventando, minimizando, pero para la población de altas capacidades o de aptitudes sobresalientes, talentos específicos, hay pues un desconocimiento mayor y también pues a veces se confunde con alguna otra condición. Existe, como en toda la población, una doble excepcionalidad que podemos encontrar personas con altas capacidades y además con alguna otra condición de TDAH o de Asperger. Ahora ya no se utiliza mucho ese término, pero de alguna condición del espectro, ¿verdad? En donde pues pareciera que se va y se focaliza esa condición, pero no se da cuenta de la otra, ¿no? Y entonces esa complejidad nos lleva a pues tener a veces muchos fracasos, pues yo digo que es del sistema y no de los niños, ¿no? Son excluidos desde una situación pues de desconocimiento. Me he encontrado también incluso con personas académicas que han estado en la evaluación educativa y en la cuestión de la educación por muchos años, que dicen, pero esos niños no requieren atención, porque hay ese mito de que toda persona que tiene una alta capacidad puede ser exitosa, sobre todo en el campo del aprendizaje. Y eso, pues, es parte justamente de esas pues, ideas equivocadas que hay sobre esta población. De ahí la importancia, en este momento, cuando hay ya un antecedente, por ejemplo, de modelo, desde pues, los años 80, en donde se empieza a hablar del CAS, ¿no? Digamos, del modelo de atención para aptitudes sobresalientes, en donde pues se es como un poco, se empieza a trabajar con eso, pero hasta el 2006 es que llegamos a ver ya un modelo pues realmente que considera algunos elementos teóricos, algunos elementos de experiencias en otros países, pero pienso que se estanca en una población únicamente primaria, ¿no? Al igual que mucho, por ejemplo, las unidades de la UDEI o de USAER en los estados, sí empezaron a atender a la población, digamos, que tenía alguna condición. Se estancó pues mucho en la cuestión solamente de primaria, porque ahí se llevó el servicio. Posteriormente viene un cambio, como decía, en el 2006, en donde se amplía la atención o se pretende ampliar también a secundaria. Eso es algo muy bueno,
Y en el modelo actual del 2022 ya se considera al preescolar. Eso es como un escenario que pareciera muy, muy bueno, favorable. Sin embargo, en la realidad, que esa es la parte que estudio, en la realidad pues esto todavía no se lleva a cabo, no se ha pensado en un modelo integral, que es a donde yo considero que debe enfocarse desde ahora, pues el modelo de atención, no en un nivel educativo o no en una sola posibilidad o no cuando ya hay una población que presenta toda una situación crítica o visiblemente de haber vulnerado sus derechos. Y bueno, ese es más o menos el panorama actual y pues considero que es importante seguir profundizando en el estudio. Por supuesto, porque incluso la pobre atención de esta población contribuye mucho en la fuga de cerebros, la que comúnmente se habla, ¿no? ¿O tú qué opinas de esto? No, desde luego. Yo creo que, por ejemplo, los estudiantes, las personas que llegan a educación superior o a posgrado y que de pronto salen del país, pues han tenido la mejor suerte. Porque, vaya, si nos vamos a la cuestión teórica, cuando hablamos de los modelos, no sé, de atención, se habla incluso de la suerte, ¿no? Sí. Es una mala traducción desde mi punto de vista, pero sí, eso tiene que ver con las oportunidades. Creo que son más bien, en esta traducción correcta, tendría que ver con las oportunidades que ha tenido la población para poder acceder a los niveles educativos diversos. Y cuando ya llegamos a licenciatura, posgrado, pues ya llevan un gran camino andado. Pero hay una gran cantidad de personas que pues desde la primaria, desde la secundaria, pues no han tenido los recursos. Por ejemplo, de ahí radica la importancia de en educación pública atender a la población, porque sí hay en México centros especializados, pocos, pero además son caros. Simplemente una valoración para identificar pues con más precisión una evaluación psicopedagógica que profundice en la condición de las personas de estas características es caro. Y además, pues los centros de atención, muchas veces los papás los acercan, pero corresponden a cierto nivel socioeconómico. Pero en la población en general que utiliza los servicios de educación pública, pues vemos que pues ni la familia se ha dado cuenta, pareciera como que son niños diferentes, niños raros, niños que además, pues aunque destaquen, nadie, pues, si no tienen a lo mejor un docente que le brinda la oportunidad de enriquecer esa posibilidad y potenciar su aprendizaje, que quizá no tuvo esa suerte, ¿no? Y esa oportunidad de poder llegar al posgrado y de ir a otros países. Yo conozco casos muy cercanos en donde pues sí, han estado en otros países y en ocasiones ya no regresan. Y en ocasiones regresan y tienen que volver a buscar la oportunidad. Y esa oportunidad no siempre es bien entendida pues en nuestro país. Tampoco creo que estén todas las puertas cerradas, sin embargo, es como un poco los talentos deportivos, los talentos artísticos, que también entran en esta categoría, ¿no? No solamente la alta capacidad intelectual, sino ese amplio espectro de posibilidades de desarrollo y que hay talento increíble en nuestro país. Desde luego. Y esto me lleva a reflexionar y a preguntarte directamente, ¿por qué te interesó este tema? Bueno, hay un antecedente en mi vida profesional anterior en donde habíamos trabajado algunos programas sociales que atendían a esta población desde esa óptica, desde esa mirada del modelo de Renzulli, en donde hay una parte muy específica que nos gustó desde pues, las instituciones de gobierno, que tiene que ver con poder hacer como una gran mirada a la población de educación pública a través de programas sociales que le dan la posibilidad a priori, antes de decir sí, eres una persona con alta capacidad, de enriquecer y a partir de ese enriquecimiento ir haciendo como esa identificación paulatina. Renzulli, por ejemplo, habla de poder enriquecer los ambientes de aprendizaje de manera horizontal y después poder ir tamizando, bueno, haciendo un tamizaje ya de ese talento o de esa alta capacidad hacia un área. Y entonces en ese ámbito del desarrollo social, de programas sociales, contribuir en algún momento a hacer diseño de programas sociales para esta población. Y eso era como para mí era una maravilla, ¿no? Como que nos llevaba al camino después de poder vincular estos programas sociales con la educación pública y poder hacer como
digamos, círculo virtuoso de atención integral, ¿no? Y había una vertiente de este programa que era, no los quiero mencionar, ¿verdad? Ya no existe, además de todo, en donde ya se hacía una evaluación más especializada. El programa social incluso aportaba la cuestión económica para profundizar en el diagnóstico y entonces se les daba un enriquecimiento. Aparte del enriquecimiento horizontal, se profundizaba en un enriquecimiento hacia el talento, hacia la capacidad que se había identificado con mayor potencial. Porque hay también, decíamos, caracterizábamos a esa población como multitalento, ¿no? A veces se da así, pero al paso de la elección de la propia persona, del propio joven, del niño, se va decantando, como suelen decir, en las artes, en el deporte, en la cuestión de ciencias. Mucho se le dio a esos programas pioneros en México, esa vertiente de las ciencias, y a mí me parecía maravilloso, ¿no? No porque también tengo yo esa parte de la ciencia, sino porque me parecía que era algo que detonaba hacia cualquier campo del conocimiento, ¿no? A partir de esa base científica, ¿no? Y luego ya en la educación pública, bueno, donde he desarrollado mi principal actividad profesional, pues sí veía que de pronto había niños que recibíamos en escuelas que, pues uno diría, ¿por qué llegaron a este tipo de escuelas niños tan talentosos? Y que además, cuando iban a los exámenes, por ejemplo, de Comipems, tras de haber terminado propiamente la educación básica, tenían unos resultados muy, muy grandes y un rendimiento académico muy bajo, ¿no? Apenas llegaban al 7 o menos, ¿no? Y entonces, pues eso me llevó a ir haciendo como esos seguimientos más individualizados y a indagar dentro del sistema cómo estaba el modelo, ¿no? Claro, yo creo que ahí acabas de comentar algo muy interesante porque tendríamos que reestructurar o repensar la estructura de la educación, ¿no? En términos de la currícula, ¿no? Porque sí ponemos énfasis en ciertas cosas, pero no sé si por la masificación de la educación, que bueno, tenemos que educar a todos, pero también estos salones tan sobrepoblados y el maestro luego no tiene la posibilidad de entablar un acercamiento con alumnos que a lo mejor parece un alumno problema, pero no sabemos qué hay detrás de eso, de las actitudes o de la forma en que este chico se comporta y que a lo mejor subyace un talento que a lo mejor el propio sistema no te da la oportunidad para que explotes tú como docente, ¿no? Así es, y creo que en esa parte tendríamos que ir modificando la política pública, ¿no? Y eso empieza también con poder retomar algunas propuestas de algunos grupos parlamentarios, y no menciono alguno en especial, sino más bien en todos los, desde el legislativo, ha habido propuestas que se han dejado pasar y que garantizarían de alguna manera el poder contar con los centros especializados de atención, que es a donde han enfocado, ¿no? La situación de las propuestas legislativas, no solamente en general, pensar en la inclusión, sino en específico en dónde, que por ahora pues hay unos espacios que no se les ha dado todo el apoyo, por ejemplo, el Centro para Talentos Deportivos, ¿no? Que no me cerraría solo a lo intelectual, insisto, en donde hay un centro que recibe o recibía niños desde todo el país que tenían pues ya un talento identificado, una trayectoria deportiva. Sin embargo, pues ya para este año no ingresaron nuevos estudiantes. Además se atendían a 40 y tantos niños, o sea, uno no puede pensar que en un país de 126 millones de personas podría no haber un talento deportivo identificado y además desarrollado. Es solo un ejemplo. Hay también para artes centros, pero también son de una población menor. Y actualmente eso me llevó también a tener interés en el estudio y retomar esta parte que había yo desarrollado, que es, digamos, la conformación y ya el reconocimiento a un centro de innovación educativa para alumnos de altas capacidades, que tuve, pues digamos, como en suerte, ahora sí que me pasó como a los jóvenes, ¿no? Tuve la suerte o la oportunidad
de tener en mi ámbito de competencia profesional. Y entonces, pues eso me llevó a decir, híjole, está esto como una gran oportunidad para llevar a cabo el modelo que existe, pero que no está en la realidad. Y no solo a través de centros especializados, sino dependiendo de las características de las personas, de los estudiantes, pues en el aula regular, como sucede con, por ejemplo, los CAMPS y las diferentes gamas de discapacidades, lo mismo para esta población y toda la educación regular. Pues me parece muy, muy interesante la propuesta que estás haciendo. Yo creo que es pertinente en un país como México y que se le debe dar realce, se le debe dar seguimiento, en tanto crear políticas que sí velen por la atención a esta población, pero que también haya la formación docente necesaria para atender a esta población. Entonces es un tema totalmente pertinente y quiero dejarte las cámaras para que tú invites a la gente a que pues revise estas políticas para que proponga cosas nuevas en términos de atender a la población, particularmente a estos jóvenes con talentos, con diferentes talentos. ¿Y por qué es necesario? Porque ellos son el futuro de México. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar hoy para que ellos mañana tengan un mejor futuro. Así es, y bueno, yo sí quisiera dirigirme primero a mis compañeros docentes. A mí me parece que nosotros sí tenemos como esa posibilidad de tener contacto con toda esta población, con todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, en los diferentes niveles, para poder identificarlos. Pero ante eso sí necesitamos el compromiso de pues continuar con nuestra formación, de poder profundizar en el conocimiento de las características de esta población y junto con los padres, que ese sería mi otro llamado, a los padres de familia. En ocasiones decimos, sí, pues el padre quiere que sea futbolista siempre, ¿no? Pero también puede ver en sus hijos otro tipo de talentos, otro tipo de cosas en las que destaque y que puede ser la alta capacidad intelectual o artística, no solo deportiva. Y eso pues empieza desde la casa, en conjunto con los maestros en otros países, porque mi estudio justamente tiene que ver inicialmente con un estudio de educación comparada, descriptiva, pero comparada con otros países que tienen pues ya una experiencia mayor en la atención a esta población, en donde vamos contrastando y efectivamente uno de los, digamos, de los elementos importantes es los padres, la escuela, en donde desde ahí van comunicándose y decir, oye, pues yo veo que mi hijo pues tiene mucha facilidad, ¿cómo ves con el docente? ¿No? O a lo mejor el docente, casi siempre pasa así, el docente es el que dice, oye, no te has dado cuenta, pero tú tienes un niño o una niña que tiene características diferentes. A mí me parece, y luego pues ir como poniendo a consideración de ya, digamos, los docentes especialistas, no en todos los espacios hay, pero sí hay, pues digamos que algún tipo de psicólogos, pedagogos que sí nos apoyan hoy por hoy en esta posibilidad de profundizar en la evaluación psicopedagógica. En esa parte creo que hay que fortalecer. Y además, pues posteriormente invitar también a las autoridades a que sigan apoyando estos esfuerzos que como de una manera, digamos, pues no quisiera llamarle piloto, pero sí como de experiencia, ha habido, como el CINEPAC, en donde sí ha habido mucho conocimiento, se ha generado mucho conocimiento, pero que tendría necesidad de expandir un poco la posibilidad de inclusión en esos centros, a donde no irían todos los jóvenes, no todos requieren un espacio diferenciado o en agrupación. En la mayor parte de los casos podrían estar dentro del aula regular y ahí es el llamado para poder, digamos, profundizar desde una manera autónoma como docentes, pero también implicar a la autoridad que tiene a su cargo pues la formación continua de los docentes para que se abran los espacios, para que se abra la mirada a esta población. Totalmente de acuerdo y bueno, coincido contigo, en un país como México hay mucho talento y si lo podemos explotar desde la educación inicial, pues imagínate dónde llegaríamos, ¿no? Les agradecemos mucho este tiempo que nos han dedicado, agradezco la participación de la doctora y pues los esperamos en la siguiente emisión de Diálogos Pedagógicos. Muchas gracias por la invitación.